Ocean Elements. ¿Alguna vez han escuchado que no hay física sin matemáticas? Por lo menos yo sí. En mi vida como estudiante, en la escuela preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, escuchaba a mi maestro, Nicolás Espinosa, quien impartió la materia de Física 3, Física Moderna como tal. Me llamó mucho la atención cómo impartía su clase, la asignatura de Física como tal, pero era su frase importante de decir: sin matemáticas no hay física. Como estudiante no lograba entender esa situación y decía, bueno, pues ¿qué tiene que ver la física con la matemática? Pero a medida que yo fui avanzando como estudiante y sobre todo después como docente, ya en la función, por el perfil que tengo del área físico-matemática, yo estudié el Instituto de Ciencias Exactas, la carrera de Ingeniería Industrial, pero fue en el momento en el que yo cursaba el propedéutico de Ciencias Exactas, en donde el maestro Nicolás me prendió con esa idea: no hay física sin matemáticas. Y empecé a tomar el sentido de la física, pero sobre todo la relación con las matemáticas. Como docente entonces me doy a esa tarea de mostrarle a mis alumnos que no hay física sin matemáticas. Desde que empezamos a hablar de esos sistemas de numeración, cuando hablamos de los sistemas de numeración, los sistemas de intercambio comercial, para poder llevar a cabo un intercambio comercial se necesita de tener escalas. Esas escalas, esos patrones de medida, como para decir a cuánto equivale en el sistema inglés un metro, vamos a hablar de metros a pies, no pues que 30.48 metros, o 0.3048 metros, 30.48 centímetros, el pie. Estamos hablando en aritmética, estamos hablando de números. Cuando hablamos de pulgadas, la pulgada en el sistema inglés, 2.54 centímetros. ¿Sí? Esos 2.54 centímetros, si quiero la equivalencia a metros, 2.54 por 10 a la menos 2 metros. Veamos entonces que desde esos principios la matemática está presente en la física. Sistemas de conversión de unidades, el sistema MKS, el sistema CGS, hablando de la unidad de tiempo, los segundos, las horas, los días, ¿sí? Pero voy a hablar hoy en día que nos tiene en mucha atención la cuestión del COVID-19, porque nos dicen, tienes que tener una temperatura normal. La temperatura normal del ser humano está aproximadamente en 36.5 grados centígrados. Pero si en el sistema internacional la unidad de medida de temperatura son los grados Kelvin, ¿cómo entonces necesito yo saber los grados centígrados? Pues son operaciones básicas, simplemente una resta. A los grados Kelvin sabemos que le restamos 273.16. Y entonces, con esa equivalencia, con una operación aritmética sencilla, puedo saber cuántos grados Kelvin tenemos en grados centígrados. Entonces, mi temperatura corporal, no solo mía, sino de todos los seres humanos, 36.5 centígrados. Ok, ahí estamos utilizando las matemáticas. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vamos avanzando en el estudio de la física? ¿Se aíslan las matemáticas o sigue como fundamento las matemáticas? Cuando yo hablo de la primera expresión algebraica, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, empieza una primera expresión algebraica, V es igual a D sobre T. Viene el álgebra, vienen las matemáticas. ¿A quién de nosotros no nos interesa saber, utilizando esa fórmula, el tiempo que voy a hacer para desplazarme de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México? Si la distancia aproximadamente es de 70 kilómetros, y mi auto lo voy a desplazar a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Operaciones sencillas, operaciones de aritmética. La física como tal viene muy relacionada con las matemáticas. Más aún, nos interesa mucho, creo que en México somos un país futbolero, aquí no nos gusta el fútbol, creo que la mayoría. Cuando un jugador, toca el balón, le da el impulso necesario para que el balón haga un movimiento
parabólico, ¿sí? Ese movimiento parabólico con la velocidad exacta le imprime la velocidad, la fuerza necesaria para que se desplace el balón una distancia determinada en el tiempo justo para que su compañero llegue al balón. Otra vez, bien, vuelve a haber aritmética, vuelve a haber álgebra, pero ¿quién de nosotros no ha escuchado hablar de las carreteras inseguras? ¿Han escuchado hablar del peralte? El peralte en las carreteras es ese ángulo de elevación que tiene la carretera precisamente en una curva para que, según la primera ley de Newton, ¿sí?, evite que los autos se salgan de la carretera, se vuelquen. Entonces, vean qué tan importante es ese diseño en ese ángulo de elevación que debe tener la curva para contrarrestar el efecto de la inercia, ¿sí? O cuando hay un choque, fuerza de acción-reacción. ¿Qué tan fuerte fue el golpe? Tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Entonces, nosotros ¿cuántas veces no nos medimos con una persona y al dar un choque dicen ¿quién rebotó más fuerte? El que tenía menos masa. Segunda ley de Newton. La fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. ¿Con qué distancia va a salir disparado el objeto con el cual chocó? Vean entonces cómo viene álgebra, viene aritmética. Pero bueno, nos interesa hoy en día hablar de cómo estamos en nuestro planeta. Nos preocupa mucho la situación de la incidencia de los rayos solares por la contaminación. La capa de ozono se está debilitando. Y si hablamos precisamente de los planetas dentro del sistema solar, tenemos que hablar entonces de las leyes de Kepler. Híjole, Kepler, primera ley. ¿Qué establece la primera ley? Pues que el movimiento de los planetas es de forma elíptica. Elipse, geometría analítica, ¿sí? Y tenemos que ver que dentro de la geometría analítica, según conceptos, ¿sí?, hace referencia a que tenemos que la distancia entre cualquier punto a dos puntos fijos llamados focos siempre va a ser constante igual. Entonces los planetas describen ese movimiento elíptico. Y uno de los focos en la elipse es el Sol. Ahí está nuevamente matemáticas, geometría analítica, primera ley de Kepler. Segunda ley de Kepler, ¿qué hace? Que de acuerdo a la velocidad con la cual giran los planetas sobre su misma órbita, hablando del movimiento rotacional, pues es precisamente que describen velocidades iguales en tiempos iguales. ¿Por qué? Tengo que analizar esto por la forma elíptica del movimiento planetario. Otra vez vienen áreas, operaciones básicas, cálculo de áreas. Bueno, nuevamente hablar de física es hablar de matemáticas. Tercera ley de Kepler, perdón. Esa tercera ley de Kepler hace referencia al movimiento traslacional de los planetas. ¿En qué tiempo van a dar toda una vuelta alrededor del Sol? ¿Sí? Hablo de perímetro, velocidad, el tiempo que nuestro planeta da toda la vuelta al Sol, los 365 días con 6 horas, precisamente tiene que ver tiempos, otra vez velocidad, otra vez aritmética, otra vez álgebra. Veamos entonces cómo sin matemáticas no hay física. Y regreso al comentario de la incidencia de los planetas. Cuando nosotros estamos frente al Sol, lo miramos muy bonito, pero ¿alguien se ha preguntado el tiempo que tarda en llegar la luz solar a la Tierra? Es decir, nosotros podemos ver el amanecer, podemos ver la silueta del Sol, pero no nos daña en ese momento la vista. ¿Por qué? Porque esas ondas electromagnéticas, que es como se define la luz, no han llegado todavía a nuestra retina. Pero ¿qué pasa cuando llegan? Hay una relación en donde, de acuerdo a la longitud de onda, esa radiación electromagnética es benéfica para el ser humano, pero también puede ser de tipo perjudicial cuando somos sometidos a una radiación más grande. De hecho, los físico-matemáticos creen que quien pudo fundar o crear el mundo no jugó a los dados. Hablamos de estadística. Todo está en su justo medio, en el punto justo. Tan es así que el planeta Tierra gira a la velocidad necesaria. Si gira más rápido, saldría disparada, ¿sí? Velocidad angular. Si girara a una velocidad menos, la traería el Sol. Entonces está en su justo punto medio. De ahí que entonces otra vez aparece nuevamente la matemática. Hablar de física es hablar de matemáticas. Y entonces hablamos de esa radiación electromagnética que viene del Sol.
Nuestro planeta está protegido por la capa de ozono. Es una capa tan delgada de 5 milímetros. Imagínense cuántos son 5 milímetros, o sea, medio centímetro, donde se acumula ese O3 que es el ozono. Y esa capa permite entonces filtrar los rayos del sol para que los rayos que lleguen al planeta Tierra sean los adecuados para que haya vida en el planeta. Si inciden más, entonces digamos que nos quemaríamos o viene lo que está muy de moda, el cáncer en la piel. Si fuera menos, entonces no sería la vida en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque habla de la radiación gamma. La gammagrafía es un estudio industrial en donde se hacen radiaciones a los motores, digamos a piezas de metal, y que solamente por la longitud de onda es que se puede visualizar si una pieza tiene o no alguna fractura, tiene alguna falla, porque no se puede desechar, se puede o no desechar si hablamos de control de calidad. Vuelve a ver la física tan importante en las matemáticas. Segundo punto en esa escala de la radiación electromagnética, los rayos X. Los rayos X tienen la onda, la longitud de onda, y longitud de onda se entiende como la distancia entre cresta y cresta. ¿Qué tan lejos está una cresta de otra? Hablando de esa propagación electromagnética. Y precisamente los rayos X, que son con los que la medicina permite en cada uno de nosotros los seres humanos ver si tenemos algún daño interno, sobre todo en los huesos. Vamos a hablar de ese tejido óseo. Entonces, los rayos penetran en la piel, pero no los huesos. Por eso es que entonces se puede visualizar donde hay una fractura. Después viene la siguiente escala, que es la luz ultravioleta. Y ahorita voy a hablar acerca de la luz ultravioleta. Les comparto entonces que después viene la luz visible y hasta abajo vienen los rayos infrarrojos, que también ahí les voy a comentar cómo la física tiene mucho que ver con la matemática. La luz ultravioleta, ¿sí?, son rayos UVA y UVB. Los rayos UVA penetran nuestra capa de la piel, ¿sí?, y es donde causan el cáncer en la piel. Hay radiación electromagnética que solamente es capaz de ser detenida por la piel, ¿sí?, pero hay otra que sí penetra y que cuando nosotros vamos a la playa, ¿sí?, esa radiación que llega directamente al cuerpo, pero que también llega al silicio, que es de lo que está formada la arenilla de las playas, entonces el ser humano recibe doblemente radiación. Al recibir doblemente radiación, entonces el cuerpo humano empieza a someter a presiones de radiación y vienen las quemaduras, cáncer en la piel. Pero bueno, también son benéficos los rayos ultravioleta en una gama de longitud de onda de 315 a 375 nanómetros, es como la vitamina D se fija en los osteoblastos. ¿Qué son los osteoblastos? Las células que forman los huesos. Si un ser humano en su desarrollo no es capaz de recibir radiación electromagnética, entonces esa vitamina D no se activa, ¿sí?, no se activa y entonces no se pudiera formar el esqueleto del ser humano. Digamos que saldríamos de forma gelatinosa. Pero ¿en qué número se produce solamente esa vitamina D? Ya hablé de los nanómetros, aproximadamente 315 nanómetros, ¿sí? Ahí entonces vuelve a aparecer cuestiones matemáticas. Pero ahora les voy a hablar de los rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos también son benéficos para el ser humano. La luz ultravioleta permite la pigmentación de la piel. Los rayos infrarrojos, nuestra temperatura, que no estemos, digamos que el planeta no esté tan frío. Y es ahí donde precisamente vuelve a tomar relevancia la cuestión matemática. Si yo con los rayos infrarrojos quiero construir una estufa solar, la forma adecuada para formar la estufa solar es la forma de una parábola, un paraboloide. Vuelvo a geometría analítica, es decir, tengo que ubicar el foco, que es donde voy a colocar el objeto que voy a cocer, y de qué tamaño va a ser la paraboloide de acuerdo a la longitud del lado recto. Ven entonces que sin física no hay matemática. Mi nombre es Antonio Ordaz López, con perfil físico-matemático y creo en la AME.